¿Cómo es posible que Michael Jackson, una persona adorada por todo el planeta, fuera al mismo tiempo el ser más solitario de la Tierra? Todos conocemos su nombre. Todos hemos intentado imitar su paso lunar al menos una vez en la vida. Pero en este video te contaré de una manera fácil y sencilla cómo fue la vida del que para muchos fue el más grande artista de la música. Vamos a recorrer sus inicios, que por cierto no fueron para nada fáciles, su ascenso a la grandeza absoluta y finalmente cómo fue su final. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una estrella del pop. Es el relato de un niño al que le robaron el alma para entregársela al mundo, y de cómo ese mismo mundo, después de adorarlo, se encargó de perseguirlo hasta el cansancio. Imagínate por un segundo estar en el centro de un estadio, con 100,000 personas gritando tu nombre. Siente la adrenalina, el poder, el brillo de las luces. Ahora, imagina que cuando esas luces se apagan, no tienes a nadie a quien abrazar, que no puedes caminar por la calle, que no puedes tener un amigo real y que cada vez que te miras al espejo no reconoces la cara que te devuelve la mirada. Esa era la verdadera realidad de Michael Jackson. Pero para entender el fenómeno tenemos que viajar a Gary, Indiana. Allí, en una casa pequeña y humilde, comenzó una de las etapas más brillantes y a la vez más dolorosas de su vida. Michael no tuvo pelotas de fútbol ni tardes de juegos en el parque. Él tuvo un micrófono y una disciplina que rozaba la crueldad. Su padre, Joseph, vio en sus hijos el boleto de salida de la pobreza y no estaba dispuesto a dejar que nada, ni siquiera la infancia de sus hijos, se interpusiera en su camino. Desde los 5 años, Michael ya era un profesional. Mientras otros niños aprendían a leer, él aprendía a perfeccionar cada nota y cada paso de baile bajo una presión asfixiante. Se dice que su padre se sentaba con un cinturón en la mano durante los ensayos. Si alguno se equivocaba, el castigo era inmediato. Michael creció con un miedo paralizante hacia el hombre que debía protegerlo. Un miedo que lo perseguiría hasta sus últimos días y que sembró la semilla de una inseguridad profunda que ningún premio Grammy pudo curar. A pesar de las lágrimas ocultas tras las cámaras, el talento de Michael era algo fuera de este mundo. Los Jackson 5 se convirtieron en una explosión de color y alegría que cambió la música para siempre. Pero mientras el mundo veía a un niño prodigio con una sonrisa radiante, Michael veía una infancia que se le escapaba entre los dedos. Él mismo confesaría años después que solía mirar por la ventana del estudio de grabación a los niños jugar en el parque y lloraba porque sabía que él nunca podría unirse a ellos. Este es el inicio de la leyenda, pero también el comienzo de la tragedia. Porque cuando un niño crece sin amor incondicional y bajo el peso de las expectativas de millones, el resultado es una estrella que brilla tanto que termina por consumirse a sí misma. Michael Jackson estaba destinado a ser el rey, pero el trono que estaba construyendo iba a ser al mismo tiempo su propia celda de oro. Prepárate, porque lo que viene después de los Jackson 5 es el ascenso a la gloria más absoluta y el inicio de una transformación que dejó al mundo entero con la boca abierta. A finales de los años 70, Michael tomó la decisión más importante de su vida: caminar solo. Quería dejar de ser el niño de los Jackson 5 para convertirse en algo que el mundo no hubiera visto jamás. Y vaya si lo logró, se unió a Quincy Jones y juntos crearon algo que no era solo música, era pura magia. Con el álbum Off the Wall empezó a demostrar que era un genio. Pero lo que vino después en 1982 cambió la historia de la humanidad para siempre. Llegó Thriller. Ese disco no fue solo un éxito de ventas, fue un terremoto cultural. Imagina lo que era prender la televisión y ver ese video de 14 minutos con zombies bailando. Michael no solo cantaba, él dominaba el aire, el suelo y tus ojos. Se convirtió en el primer artista afroamericano en romper la barrera de MTV, obligando a un sistema que solía ignorar a los artistas negros a rendirse ante su talento. En ese momento Michael era intocable. Era el hombre más famoso, súper rico y muy influyente en el planeta. En 1993, Michael hizo algo que cambió la historia del entretenimiento para siempre: el Super Bowl. Antes de él, el medio tiempo era solo un intermedio para ir a por comida. Después de él, se convirtió en el evento más grande del planeta. Michael apareció como un trueno, quedándose inmóvil durante casi 2 minutos, mientras el mundo entero contenía el aliento. En ese silencio absoluto demostró que nadie dominaba el tiempo, el espacio y el corazón de las masas como él. No solo estaba cantando, estaba reclamando su trono y recordándonos que el arte, cuando es real, no conoce fronteras. Fue el arquitecto de los espectáculos modernos, el hombre que rompió las barreras de la televisión y el primero en hacer que 1,000 millones de personas de todas las razas y rincones del mundo vibraran al mismo ritmo.
Cuando Michael Jackson bailaba, las sombras desaparecían y solo quedaba el asombro. Pero es justo aquí, en la cima de la montaña, donde las grietas empezaron a aparecer. Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir, eso me ayuda muchísimo. Continuemos. Vamos a retroceder un poco. En 1984, mientras filmaba un comercial para una famosa marca de refrescos, ocurrió un accidente que marcaría un antes y un después en su vida y en su cuerpo. Michael siguió bailando unos segundos sin darse cuenta de que su cabeza estaba envuelta en llamas. Un error técnico con la pirotecnia hizo que su cabello se prendiera fuego. El resultado fueron quemaduras de segundo y tercer grado. Dicen sus allegados que el dolor físico nunca lo abandonó desde aquel día. Ese accidente fue la puerta de entrada a un mundo oscuro de medicamentos fuertes para calmar el dolor. Una dependencia que lo acompañaría en secreto durante décadas. Y luego estaba su rostro. El mundo empezó a notar que la nariz de Michael cambiaba, que su piel se volvía más clara. La gente, con esa crueldad que a veces nos caracteriza como sociedad, empezó a burlarse, a llamarlo Waco Yaco. Lo acusaban de querer dejar de ser negro, de odiar sus raíces. Pero la realidad era mucho más triste y compleja. Michael sufría de vitíligo, una enfermedad que destruye la pigmentación de la piel, y de lupus, lo que hacía que su salud fuera mucho más frágil de lo que aparentaba en sus energéticos conciertos. Imagínate la rabia y la impotencia de estar perdiendo tu identidad física frente a los ojos de todo el mundo, y que en lugar de compasión solo recibas burlas. Michael se sentía un bicho raro, un extraño en su propio cuerpo. Por eso decidió crear su propio refugio, Neverland. Compró un rancho inmenso y lo llenó de juegos mecánicos, zoológicos y golosinas. Quería recuperar los años que su padre le robó. Para Michael, Neverland no era una excentricidad, era la máquina del tiempo, y que le permitía ser el niño que nunca fue. Pero lo que para él era un paraíso de inocencia, para el resto del mundo era un lugar sospechoso. Michael empezó a rodearse de niños porque decía que eran los únicos que no querían nada de él. Los únicos que no lo juzgaban ni lo traicionaban por dinero. Pero esa confianza ciega en la bondad humana estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mientras Michael intentaba sanar su pasado, el mundo estaba preparando el escenario para una de las caídas más dolorosas y polémicas de la historia de las celebridades. Las sombras ya no estaban solo en su mente, estaban golpeando la puerta de su casa. De pronto, el cuento de hadas se convirtió en una película de terror. En 1993, una noticia sacudió los cimientos de la cultura popular. El hombre que cantaba sobre sanar al mundo era acusado de lo impensable. No vamos a entrar en términos legales fríos, vamos a hablar de lo que esto le hizo a su alma. Michael, que siempre se había sentido un niño, fue señalado por traicionar la pureza que él mismo defendía. La policía entró en Neverland, pero no entraron buscando pruebas comunes. Entraron a despojar a Michael de su dignidad, lo obligaron a someterse a exámenes físicos humillantes, fotografiando cada centímetro de su cuerpo para compararlo con descripciones. Imagina una persona súper tímida, alguien que se cubría todo el rostro con máscaras y sombreros para esconderse, siendo desnudado y analizado bajo una lupa de sospecha. Ese día, algo en Michael se rompió para siempre. Aunque el caso se cerró con un acuerdo económico millonario, la mancha en su nombre nunca se borró. Michael intentó seguir adelante, se casó, tuvo hijos, sus hijos, a quienes amaba con una intensidad protectora casi desesperada, pero el mundo ya no lo miraba igual. Cada gesto, cada excentricidad era analizado con malicia. ¿Recuerdas aquel momento en Berlín donde asomó a su bebé por un balcón? El mundo entero gritó irresponsable, monstruo. Nadie vio a un padre emocionado que, en su torpeza y aislamiento, quería mostrarle su mayor tesoro a sus fans. Vimos lo que queríamos ver. A alguien que ya no encajaba en nuestra realidad. Entonces llegó el 2005, el juicio definitivo. Fueron meses de un circo mediático sin precedentes. Michael llegaba a la corte escoltado, a veces en pijama, con el cuerpo debilitado y los ojos perdidos. Estaba siendo juzgado no solo por un caso, sino por su estilo de vida, por su mansión, por su soledad. Fue una cacería de brujas moderna. La gente quería verlo caer, querían ver al rey tras las rejas, para sentir que su propia normalidad era mejor que la genialidad de él. Finalmente, el jurado pronunció las palabras no culpable en todos los cargos, uno por uno. Michael salió de esa corte como un hombre libre ante la ley, pero como un prisionero de su propia fama. Se dice que cuando regresó a Neverland esa noche, no pudo entrar a su habitación. Sentía que su santuario había sido profanado, que el aire estaba sucio. Nunca más volvió a dormir allí. El lugar que construyó para ser feliz se había convertido en la escena de un crimen emocional.
Michael se quedó sin hogar, con deudas masivas y con una salud mental pendiendo de un hilo. Empezó a deambular por el mundo, de país en país, buscando un rincón donde no fuera una caricatura, donde no fuera un objetivo. Pero el destino le tenía preparada una última oferta, una que parecía su salvación, pero que terminaría siendo su sentencia. El rey quería regresar para despedirse, para demostrar que todavía podía bailar sobre las sombras. Pero su cuerpo ya no era el de aquel joven que conquistó el mundo en los 80. Estaba cansado, muy cansado, y el final estaba mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros quería creer. Michael estaba contra la pared, las deudas lo asfixiaban, y su orgullo profesional le pedía un último acto de redención. Así nació This Is It, una serie de 50 conciertos en Londres, que prometían ser el regreso más grande de la historia. Pero detrás de los videos que vimos después, donde Michael lucía delgado pero ágil, se escondía una verdad aterradora. El hombre que el mundo esperaba ver era una sombra de sí mismo que apenas podía mantenerse en pie con ayuda química. Michael no podía dormir. Imagina lo que es llevar décadas con el peso de ser Michael Jackson, o con el dolor crónico en tu cuerpo tras años de bailes inhumanos y cirugías, y con el trauma de haber sido el blanco de odio de medio planeta. El silencio de la noche era su peor enemigo porque en el silencio aparecían los fantasmas. Por eso, contrató a un médico personal, Conrad Murray, para que hiciera algo que ningún médico ético debería hacer: administrarle un anestésico hospitalario sumamente potente, en la comodidad de su propia cama, solo para poder cerrar los ojos unas horas. Llegamos a la mañana del 25 de junio de 2009 en su mansión de Holmby Hills. Mientras el mundo despertaba con normalidad, dentro de esas paredes se vivía una tragedia desesperada. Michael había pasado toda la noche suplicando por lo que él llamaba su leche, ese líquido blanco y peligroso que era lo único que lo desconectaba de su realidad. Murray cedió y le inyectó la dosis fatal. Mientras el rey del pop caía en un sueño profundo, su corazón, ese corazón que había latido al ritmo de los mejores beats de la historia, empezó a fallar. Lo que ocurrió después fue un caos de negligencia. Murray se dio cuenta de que Michael no respiraba, pero en lugar de llamar inmediatamente a emergencias, intentó una reanimación torpe sobre una cama blanda, algo que cualquier estudiante de medicina sabe que no funciona. Pasaron minutos vitales, minutos en los que la luz más brillante de la música se estaba apagando, en una habitación llena de medicamentos y soledad. Cuando finalmente los paramédicos llegaron, el rostro que encontraron no era el del ídolo de masas, sino el de un hombre frágil, extremadamente delgado y desgastado por la vida. La noticia se propagó como un incendio forestal. Internet se rompió literalmente. Google y Twitter colapsaron. Nadie podía creerlo. El mundo entero se detuvo. Gente que nunca lo conoció lloraba en las calles de Tokio, de Nueva York, de favelas en Brasil y de pueblos en África. En ese momento, todas las burlas, todos los juicios y todos los chismes desaparecieron. Solo quedó el vacío. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que habíamos tenido a un genio entre nosotros y que en lugar de protegerlo, lo habíamos consumido hasta que no quedó nada. Pero la verdadera indignación surge cuando se supo la verdad de sus últimas horas. Michael no murió por causas naturales, murió víctima de un negocio de sí señor, donde el dinero mandaba sobre la salud. Fue una muerte evitable, una muerte provocada por la presión de una industria que lo necesitaba en el escenario a toda costa para cobrar las entradas y por un médico que olvidó su juramento por un cheque mensual. Michael Jackson se fue solo, en una casa que no sentía suya, mientras sus hijos jugaban en la habitación de al lado, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse para siempre. El mundo se vistió de luto, pero tras las lágrimas llegó la rabia. ¿Cómo fue posible que el artista más grande de todos los tiempos terminara así? La investigación reveló una realidad desgarradora. Michael era una máquina de hacer dinero para muchos, pero un ser humano para casi nadie. El juicio contra Conrad Murray sacó a la luz grabaciones que nos rompieron el corazón. En una de ellas se escuchaba la voz de Michael, arrastrada y dopada, diciendo que quería que sus conciertos fueran perfectos, para que la gente diga: nunca he visto nada igual en mi vida. Incluso en su peor momento, su única obsesión era darnos amor a través de su arte. La justicia llegó, pero con un sabor amargo. El médico fue condenado, pero ninguna sentencia podía devolverle el padre a esos 3 niños, que lloraron frente a las cámaras del mundo entero. Aquella imagen de su hija Paris con la voz quebrada, diciendo que Michael había sido el mejor padre que puedan imaginar, fue el golpe de gracia para todos los que alguna vez dudaron de su humanidad. En ese momento, el monstruo que la prensa creó desapareció, y solo quedó un hombre que amó demasiado, y que fue devorado por una sociedad que no supo entender su sensibilidad.
Hoy, años después de su partida, el nombre de Michael Jackson sigue provocando chispas. Han intentado enterrar su memoria 1000 veces, han salido documentales y testimonios que buscan derribar su estatua. Pero hay algo que el odio no puede tocar: la verdad de su música. Cuando suena Man in the Mirror, no escuchas a una celebridad, escuchas un grito pidiendo un cambio. Cuando ves el video de Earth Song, sientes su dolor por un planeta herido. Michael no era un santo, era un hombre con traumas profundos. Pero su mensaje siempre fue de unidad, de paz y de cuidado hacia los más vulnerables. La lección que nos deja su historia es poderosa y necesaria. Nos enseña que la fama puede ser una prisión y que el juicio público puede ser más letal que cualquier enfermedad. Nos obliga a mirar en nuestro propio espejo y preguntarnos: ¿somos de los que construyen o de los que lanzan la piedra? Michael Jackson fue el rey del pop, ¿sí? Pero también fue el niño que nunca dejó de buscar el amor que le negaron en su infancia. Al final, cuando camines por la calle y escuches una de sus canciones salir de un coche o de una tienda, espero que recuerdes no solo su baile, sino su lucha. Que recuerdes que detrás de las cirugías, de los chismes y de los juicios, había una persona que solo quería que el mundo fuera un lugar un poco mejor. Esa es la verdadera magia de Michael, su capacidad para transformar su dolor en himnos que sanaban a los demás. Nos enseñó que aunque el mundo sea un lugar difícil, siempre podemos intentar ser el cambio que queremos ver en el espejo. Su legado no es una tragedia, es el triunfo del talento más puro que la humanidad haya visto jamás. Su cuerpo nos dejó aquella mañana de junio, pero su espíritu vive en cada persona que se atreve a soñar con lo imposible. Gracias, Michael, por enseñarnos que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre podemos intentar sanar el mundo. Esta fue la vida del hombre que voló tan alto que terminó tocando el sol. Y aunque se quemó las alas, su luz brillará para siempre en la historia. Tú, que has escuchado esta historia hasta el final, no olvides nunca que detrás de cada persona hay un corazón que late y que puede que sufre y que sobre todo merece ser tratado con humanidad. Si te ha gustado el video, por favor dale al botón de suscribirse o seguir. Eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima.